a las mesas técnicas de estas comisiones unidas de Juventud y Niñez, de Educación y Cultura. El día de hoy, bueno, como en las ocasiones anteriores, vamos a analizar o vamos a escuchar argumentación sobre las iniciativas 1266 y 1634, que son referentes al tema del PIN parental. Es importante informarles a todos los participantes, a los expositores previamente registrados, que contarán con 10 minutos para exponer su postura y únicamente se permitirá que los diputados participantes de estas comisiones puedan solicitar la palabra haciendo alguna pregunta en específico. En este sentido, tendrán 5 minutos para responder esa pregunta y los diputados podrán tener como un máximo 3 preguntas. Es importante también mencionar que no se permite el diálogo ni entre participantes ni con los diputados, es únicamente un tema de dudas o cuestionamientos que tengan los diputados hacia las exposiciones. De igual manera, yo les pediría en todo momento pues nos conduzcamos con mucho respeto. Esas mesas técnicas son planteadas en todo momento para escuchar y para poder tener esos argumentos a favor o en contra de estas posturas. En esa misma forma les pido que no saturemos el chat porque es el que utilizamos para definirles el límite de tiempo que tienen cada uno de los participantes. Me dispongo a leer quienes participarán el día de hoy. En este orden está Delma Cecilia Martínez Muñoz, Gerardo Silva Jasso, Oscar Isaac Duarte Herrera, Judith Martínez Terrazas, Alma Rosa de la Cruz Armendáriz, Beatriz Anguiano Escobar, Paola Jacobo Piñón, Carlos Gutiérrez Casas, Sofía García Venegas. Estas serían las participaciones del día de hoy. Y comenzamos con, bueno, también le aprovecho para darle la bienvenida a mis compañeros diputados. Creo que el día de hoy se encuentra con nosotros la diputada Sarmiento. Muchas gracias por acompañarnos. Y la diputada de Yanira, por cuestiones de su encargo, no podrá acompañarnos el día de hoy. Adelante la participación de Delma Cecilia Martínez Muñoz. ¿Se encuentra con nosotros? Sí, buenas tardes, aquí estoy. Muy bien, tienes la palabra hasta por 10 minutos, Delma. Gracias. Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos de mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada. Nelson Mandela. Pues buenas tardes, mi nombre es Delma Cecilia Martínez Muñoz, docente de secundaria y académica investigadora de Cuauhtémoc, Chihuahua. Existen procesos multifactoriales en la población infantil y adolescente empleados con alta razón de dependencia económica, jefaturas femeninas, jefaturas con baja escolaridad, rurales, indígenas, en ambientes de violencia, carentes de servicios de salud, con grandes brechas digitales, etc. Estas son solo algunas de las situaciones que enfrenta la niñez y la juventud mexicana. La escuela pública permite que muchas de ellas y ellos accedan a la posibilidad de otro mundo posible. Por ello, pensar en el veto parental representaría un factor añadido a la vulneración de sus derechos. Estos 21 años de servicio docente y de investigación me han brindado la oportunidad de conocer y analizar la realidad educativa de manera muy cercana. Me gustaría decirles que todas las familias son como las de ensoñación que se plantean quienes proponen la iniciativa del veto parental, pero desafortunadamente no es así. Por ejemplo, en el Chihuahua en el que yo vivo, según datos del Observatorio FICOSEC, nuestro estado, tan solo en el mes de octubre, reportó 3.005 carpetas de investigación. Hago énfasis en carpetas, pues la revista Proceso denuncia que solo el 3% se atreve a denunciar. De esas carpetas, 1.138 son de violencia familiar y sexual y 1.867 de otros delitos. Además, 187 homicidios dolosos, lo cual nos da 97 delitos al día y 6 personas asesinadas. Hay que comprender que no son simples cifras, son las familias chihuahuenses, son las madres, padres, hermanas, hermanos o quizá algunos de nuestros niños y niñas que se pretenden ignorar. Siguiendo con los aspectos multifactoriales que afectan a nuestra niñez y muestran la incongruencia de la iniciativa del veto parental, es que México ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios conocidos
cometidos en contra de menores de 14 años. Según UNICEF, en México, antes de la pandemia, mostraba ya que el hogar es usualmente el lugar más peligroso para las mujeres y sus hijos e hijas, y que más de 6 de cada 10 niños y niñas de 1 a 14 años han experimentado violencia de cualquier tipo, incluido el abuso sexual. 5.400.000 niñas y niños en el año pasado, los cuales el 30% son abusados por abuelos, el 30% por padres o padrastros y el 40% restante por familiares. ¿Serán eso las convicciones éticas, morales y religiosas de las que están hablando? Es claro que la investigación no han sido fuente primordial de su iniciativa, pues de ser así sabrían que cuando dicen a mis hijos los educo yo, hay encuestas como la encuesta de televisión y otros medios de comunicación que arrojan que los niños de entre 6 y 12 años dedican un promedio anual de 800 horas a la escuela y más de 2.500 frente al televisor y a las aplicaciones de redes sociales y videojuegos. Eso antes de la pandemia. Ubicado a nuestra infancia como la población que más horas pasa frente a un televisor, 72%, y lo que más consumen son telenovelas. En el mismo orden de ideas, en redes la encuesta Kaspersky reveló que 9 de cada 10 niños y niñas de entre 7 y 12 años tienen al menos un dispositivo conectado a la red. México es el segundo país en el mundo con mayor consumo de Internet entre menores de edad de ese rango. El 96% de nuestras niñas y niños entre 7 y 12 años tienen su propio gadget conectado a Internet. Pero lo más grave es que la encuesta señaló que el 60% de padres y madres consultados han visto o experimentado una forma de amenaza de seguridad en línea para su familia, pero solo han dedicado media hora en su vida para hablar sobre la ciberseguridad a sus hijos e hijas. Ante estos ejemplos es necesario entablar algunos cuestionamientos. ¿Basta con la educación que se brindará en casa? ¿Pueden siempre estar las madres y padres de familia? ¿Son acaso los contenidos de las redes y de la televisión perfectos socializadores de la sexualidad? ¿Aportan la información de manera científica? ¿Manejan adecuadamente el erotismo, las relaciones y la perspectiva que plantean? ¿Internet y la televisión sí cumplen con sus convicciones que exigen? En estos 21 años de labor docente he visto cómo la realidad supera a la ficción y cómo las niñas, niños y adolescencias se ven envueltas en una vorágine de adultocentrismo que los condena a la infelicidad. Recuerdo con tristeza a Max, quien recurrió al suicidio un 24 de diciembre, pues su familia le había dicho que lo prefería muerto que gay. O Nubia, que a sus 14 años se dio cuenta de su embarazo tras años de abuso sexual de su padre y terminó viviendo en incesto con él. Zaida, joven de 12, que después de un proyecto escolar en donde analizábamos las condiciones de las mujeres en el mundo y sus derechos, me dijo a través de una carta que se había dado cuenta en mi clase que su madre la estaba prostituyendo. Pero también sé que si no se hubieran abordado esas planeaciones de clase desde los derechos humanos y con perspectiva de género, jamás hubiéramos podido detectar y rescatar de la red de prostitución infantil a Londra, hacer visible la violencia física, psicológica y sexual que sufría Susana en su noviazgo, canalizar abusos sexuales como el de Wendy por parte de su tío, ofrecer a Patty la posibilidad de saber que ser la novia de un sicario no es su único destino, que Ale supiera que la discriminación por su etnia rarámuri es violencia, que Brian entendiera que la pobreza no es natural, sino una construcción social, y eso le permitiera comprender su realidad para transformarla. Y sobre todo, no se hubiera podido evitar que Raúl se suicidara porque sus padres lo preferían muerto que gay. Pero comprendimos que una vida que valga la pena vivirse es por lo que se lucha. ¿No? No todas las familias cuidan, no todas las familias educan, no todas las familias protegen. Su compromiso como servidoras y servidores públicos es también con las niñas y niños desprotegidos, aquellas y aquellos que no tienen esas familias privilegiadas que habitan en la burbuja que ustedes están planteando. El veto parental es una carta abierta a la impunidad y la violencia es la legalización de la barbarie. En las aulas, además, representa un mecanismo de castración pedagógica, la castración del contenido completo de la educación pública, porque eso, el veto parental, atenta contra ella. Estamos hablando entonces de fragmentar en itinerarios diferenciados informaciones diversas, donde no habrá posibilidad de intercambiar opiniones, de hacer comunidad, de construir una cultura de paz.
no solo de construir una comunidad o una experiencia pedagógica con un currículum basado a la carta en caprichos personales. Se está fracturando la sociedad en su conjunto. De igual manera, incrementa la desconfianza entre las y los maestros, porque se pone en tela de juicio de si lo que dice o los temas que se dicen son creíbles, son adoctrinantes o no lo son. Caerá sobre nosotras y nosotros una terrible sospecha. ¿Qué pasará con las maestras y maestros que sabemos que los derechos humanos y la perspectiva de género contribuyen a la formación de un mundo mejor? ¿Se conformará una santa inquisición nueva, magisterial, una nueva cacería de brujas? ¿Cómo será la dinámica en esas aulas donde ya no se podría socializar por las múltiples segregaciones que impedirían la sana convivencia? Poco a poco se convertirán en pequeños guetos, en un lugar de odios, diferencias, discursos encontrados, persecución y discriminación. Les pregunto, diputadas y diputados, ¿van a permitir entonces que la individualidad triunfe sobre la comunidad? ¿Que los intereses basados en política, prejuicios y fanatismo eliminen las conquistas históricas de nuestros derechos? ¿Que condenen a las generaciones que vienen a tener que repetir la historia de la opresión y el costo de tantas vidas? ¿No todas las historias importan? ¿No todas las vidas importan? ¿No todos los niños y niñas importan? Claro que sí, importan. Esas niñas y esos niños tienen rostro, apellido, los veo en el aula día a día. Los he acompañado y hoy hablo por esas familias que no pueden estar aquí porque están ganándose el pan. Por esas niñas y niños que ustedes no han querido escuchar. Diputadas y diputados, ¿serán partícipes de esta traición a la niñez y a la juventud chihuahuense? ¿Les darán la espalda? ¿Permitirán que nuestras niñas y niños sean utilizados como un botín político para ganar votos y curules? ¿Serán recordadas y recordados ustedes como las diputadas y diputados que legislaron sobre su prejuicio, fanatismo y oscuridad? Yo no podría vivir con ello. Les pregunto si ustedes sí podrían. Gracias. Gracias, Delma Cecilia Martínez, por tu participación. No sé si hay alguna duda, diputada Rocío. Buenas tardes a todas, a todos. Adelante, diputada, continuemos. Gracias. Es el turno, perdón, antes del siguiente turno, omití la 10ª persona como participante el día de hoy, que es Javier Cruz Valdés, quien solicitó se reagendara su participación, pero no quería dejar de nombrarlo para que quedara sentado en el video de esta sesión. El segundo lugar es para Gerardo Silva Jasso. ¿Se encuentra con nosotros? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, adelante Gerardo. Tienes hasta 10 minutos para tu participación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Agradezco mucho la oportunidad para participar en estas mesas de análisis respecto de las iniciativas 1266 y 1634, en lo referente al PIN parental. A todos, en algún momento de nuestra vida, nos llega el tiempo de enfrentarnos al uso del razonamiento matemático. Se da generalmente cuando empezamos a ser mandados a nuestros padres o a nuestros abuelos y tenemos que ir a la tiendita de la esquina. Por ese tiempo es común escuchar a nuestra mamá decirnos, fíjate que te den bien el cambio, o incluso se da el caso en que lleguen a regresarnos a hacer el reclamo por el vuelto mal dado. Se da también que tenemos que empezar a hacer razonamientos para ver si vamos a completar alguna cosa que queremos comprarnos y hacemos cuentas de cuántos nos falta o cuántos días más tendremos que ahorrar para completarlo. Porque al final de cuentas, en el mundo que nos tocó vivir, las matemáticas están en todos lados. Así es como nuestra sociedad funciona. En ella existen las matemáticas y por lo tanto tenemos que utilizarlas. Es aquí donde radica la importancia de la escuela, pues es en la escuela donde se dan las herramientas para enfrentar la realidad que tenemos que vivir tarde o temprano, como lo es tener que hacer las cuentas para ver si me regresaron bien el cambio. Ya tenemos en la historia algunos sucesos que marcan la importancia de que la escuela se encargue de enseñarnos las cuentas. ¿Tenga usted consideración de las tiendas de raya y la deuda eterna de los campesinos por no tener idea de cómo enfrentar la compra de los productos? Así pues, una de las obligaciones más básicas de la escuela es darnos las herramientas necesarias para sobrevivir en la sociedad en la que nos tocó vivir, el tiempo en que nos tocó vivir. Actualmente, cada quien entenderá, sea para bien o para mal,
pero el mundo en el que vivimos está inmerso en un alto contenido sexual. Somos bombardeados por todos los medios con mensajes, algunos muy explícitos, algunos más discretos. Pero es una realidad. El sexo vende y difícilmente la industria se detendrá. Además, en esta era de la tecnología y con la inmensa cantidad de contenido que existe en Internet, resulta sumamente sencillo para cualquier persona encontrar una pareja teniendo relaciones sexuales en la red. Esta es la vida y este es el tiempo que nos tocó vivir. Por tanto, es responsabilidad de la escuela dotar de herramientas a nuestros hijos e hijas para enfrentar y entender esta realidad. Es un hecho que los estudiantes tienden a informarse a través de Internet, y esto puede resultar peligroso porque no tienen quien les ayude a elegir y filtrar esa información, desconociendo si es correcta o incorrecta. Por ello, muchas veces se establecen estereotipos y tópicos falsos. Aquí es donde surge la importancia de educar desde las escuelas como fuentes fiables. Es también una realidad innegable que existe el abuso sexual y tristemente se refleja en casos contra menores de edad. Según la OCDE, México ocupa el primer lugar mundial en cuanto a abuso sexual infantil, con 5.4 millones de casos al año. Sin embargo, algunas asociaciones cuestionan dicha cifra por no reflejar la dimensión real del problema, pues argumentan, en nuestro país, 1 de cada 100 agresiones de este tipo no son denunciadas. Eduardo González Quintanilla, de la Secretaría de Enseñanza Clínica, Internado Médico y Servicio Social de la Facultad de Medicina de la UNAM, señala que tantos índices jamás llegan a oídos de las autoridades debido a que con frecuencia los niños no se dan cuenta de haber sido abusados, sino hasta mucho después, cuando reciben sus primeras clases de educación sexual a los 12 o 14 años. Tristemente, esta realidad es abrumadora. Y más aún, cuando las cifras nos indican que en el abuso sexual a los infantes, cerca de la mitad de los casos será por un familiar, los padres, los abuelos, los tíos, y son estos en quienes queremos poner la responsabilidad de que decidan si los niños deben recibir este tipo de información. Considerar que tratar los temas de sexualidad en la escuela erotiza o de alguna manera siembra la semilla de la curiosidad y que eliminando estos temas el problema disminuirá es tanto como creer que lo que no veo no existe. Son también una realidad los embarazos en adolescentes y que en su gran mayoría, cuando en esta etapa se tiene el primer encuentro sexual, los jóvenes no utilizan protección alguna. Esta es una razón más para apostarle a la educación sexual desde una edad temprana. Al respecto, el catedrático de la UNAM cuestiona a quienes sostienen que vetar cierta educación impediría tales escenarios, pues se ha demostrado que tener los datos adecuados hace que las personas tarden más en iniciar su vida sexual, aminora la posibilidad de contraer alguna enfermedad venérea y aminora la cifra de embarazos no deseados. Existe un riesgo más en dejar a consideración de los padres la educación de sus hijos con respecto a estos temas en las escuelas públicas. Es innegable que en la escuela se tienen estudiantes que son violentados y que sufren de bullying por sus compañeros por el desconocimiento de la diversidad sexual en la que nos encontramos. Suprimir estos temas plantea un primer problema para estas personas, pues difícilmente lograrán encontrarse o definirse como parte de una diversidad enmarcada en la preferencia sexual. Además, acarrearía un segundo problema, el privarle a sus compañeros el conocimiento y los contenidos necesarios para entablar una relación empática, de aceptación y de convivencia pacífica y sana. La educación pública ha de enseñar para la vida y por lo tanto ha de enseñar toda la diversidad que hay en ella, en todos los aspectos, así como ser inclusiva, no segregadora ni excluyente, acogiendo a todas las personas, sean cuales sean sus características. De los antecedentes expuestos, resulta de toda necesidad implementar masivamente en el sistema educativo programas de educación sexual que no solo entreguen información sobre la anatomía y biología de la sexualidad, sino que enfaticen fuertemente los aspectos emocionales y afectivos. Estos programas no deberían reemplazar el rol primordial de los padres en este sentido, pero tampoco deben estar en tela de juicio
los derechos de los niños y las niñas a contar con estas herramientas. En conclusión, es verdad que dentro de la escuela existen algunos temas que se desarrollan en la enseñanza que pueden ser debatibles. Por ejemplo, arrastrando conmigo desde mi instrucción primaria a la niña, la Pinta y la Santa María, las carabelas que trajeron a Colón a nuestro continente. Y ciertamente no sé qué hacer con esa información. No me ha servido ni para contestar un crucigrama. Pero el punto de privar a los niños y niñas de herramientas que les permitan enfrentar la realidad en la que están viviendo me parece totalmente fuera de discusión. Muchas gracias. Gracias, Gerardo Silva, por tu participación. Es el momento de ceder la palabra a Óscar Isaac Duarte Herreras. ¿Entra con nosotros? Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, Óscar. Tienes hasta por 10 minutos. Muy amable, gracias, diputada. Muy buenas tardes por la cordial invitación a la mesa técnica de análisis con respecto a las iniciativas 1266, 1634, referente al PIN parental. Agradezco a las Comisiones Unidas de Juventud y Niñez, Educación y Cultura del Congreso del Estado de Chihuahua. Mi nombre es Óscar Isaac Duarte Herrera, docente de la Escuela Normal Experimental Miguel Hidalgo, Parral, Chihuahua. Nuestros niños y jóvenes en estos tiempos entran cada vez antes en contacto con temas de sexualidad, moralidad, salud reproductiva, etcétera, por lo que nada puede resultar más perjudicial que conocer solo a medias o nada el funcionamiento del tren al que nada están de subirse. Educar, acompañar, guiar e informar con claridad y sentido común no es para nada una incitación al libertinaje, sino una ayuda, una herramienta para evitar que los gozos de la exuberante salud infantil y juvenil produzcan víctimas por mera ignorancia. Sabater. ¿Por qué en contra del PIN parental? Porque la medida o iniciativa contraviene a las bases constitucionales que se fincan en los principios de laicidad, inclusión, igualdad y equidad, lesionando el derecho a la educación y accesibilidad en sus dimensiones de información a la salud, desarrollo integral, sexualidad, valores y reproducción. Además, obstaculiza obtener herramientas indispensables para prevenir y atender la violencia de género en sus dimensiones de información y no discriminación. En lo histórico, es importante destacar que al menos desde la mitad del siglo XX a la fecha se han implementado en un estatus de resistencia por algunos grupos conservadores que han querido intervenir sobre la acción pedagógica en educación básica. En estos temas, prácticamente desde la implementación de la Comisión de los Libros de Texto Gratuito, donde en México acciones que tienen que ver con la obstaculización y aplicación de contenido educativo sexual, de reproducción, VIH, entre otros. En diferentes momentos de la historiografía a la que me refiero, acciones como la quema de libros de texto, modificación del contenido curricular, incluso desprender las hojas de los citados libros donde se manifiesta el contenido de estos temas. Es hasta que en los últimos 10 años, en las últimas reformas educativas, en planes y programas desde el 2011-2018, que es la vigente, o que son las vigentes las dos, en educación básica se ha incorporado un enfoque integral de educación sexual, perspectiva de género, entre otras áreas del conocimiento en estos términos. Tal como lo establece el artículo 3 de la Constitución, específicamente en el apartado de la fracción 2, que dice lo siguiente: los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literalidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva,
y el cuidado al medio ambiente, entre otras. Una educación sexual laica demanda que se incorporen contenidos con base en las necesidades y desafíos presentes de la vida de niñas, niños y adolescentes, en temas como salud sexual y reproductiva, inclusión, desigualdad de género, vivienda pacífica, tal como se demanda en todas las otras áreas curriculares de planes y programas de estudio a las que se refiere el párrafo anterior del artículo 3º constitucional. Coincido con la expresión de la doctora Romelia Hinojosa Luján. En la educación sexual integral impulsa que la sexualidad es una herramienta que ayuda a las personas a interactuar en sociedad. La sexualidad es un ámbito estratégico para la socialización y el control de la subjetividad. Desde una óptica pedagógica, los efectos del PIN parental serían totalmente segregadores, excluyentes y desiguales, lo que nos llevaría a un retroceso significativo que causaría un divisionismo totalitario e innecesario en el aula, cuando algunos niños no tendrían la posibilidad de vivir el contenido que imparte el profesor, mientras otros sí. No por nada desaparece el término de integración por inclusión. Se crea una desconfianza total en el contenido de origen curricular, el cual se ha implementado en planes y programas por profesionales en el área del conocimiento científico. Una gran desconfianza en la tutela, acompañamiento, preparación y procesos de enseñanza-aprendizaje de los docentes con respecto a la impartición de estos temas en el aula, acordes a las edades y al desarrollo del niño. La escuela es la encargada de formar académicamente a niños y jóvenes. Además, es el espacio como uno de los contextos para poner en práctica lo aprendido en casa. Es decir, es la responsable de impulsar la socialización, la problematización en términos secundarios, mientras la familia es corresponsable de transmitir a partir de ejes primarios actitudes, valores morales, roles, normas y principios sociales, entre otros. Pero aquí subyace un cuestionamiento importante. ¿Hasta qué punto el papel de la familia cumple con ese acompañamiento moral y social, y que en muchos de los hogares en nuestro país, nuestros niños y jóvenes solo se quedan sin esa formación o formación a medias, lo cual es multifactorial, sin la intención de generalizar? Aún creo, dentro de una ideología situada, que estamos muy lejos de cumplir ese papel que asume la familia en estos temas. El crear un clima de acercamiento con sus hijos, de confianza, de suprimir tabús, de aclarar dudas que tiene que ver con temas de sexualidad, embarazo, reproducción, equidad de género, religión, etc. Creo que desde el entorno escolar y a través de la transmisión de roles académicos, el llevar conocimientos de acuerdo a la edad y a las etapas por las cuales transitan los niños y jóvenes en su desarrollo físico y mental, podremos lograr una importante transición educativa integral en estos temas, ya que la escuela garantiza la pluralidad, el respeto, la inclusión, el intercambio y el aprendizaje de diversas ideas, visiones y valores. La escuela no adoctrina con pensamientos impositivos. En cambio, en su proceder pedagógico, abre caminos conducentes al pensamiento crítico, analítico y reflexivo. Los niños, como sujetos que son parte fundamental de nuestra sociedad, tienen derecho a una educación integral, al desarrollo pleno de su personalidad, quienes deben ser tomados en cuenta y se respete su diversidad, sus valores. Además, por ningún motivo deben de ser coartados o discriminados por falta de información. Cerraría mi participación expresando que a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes nos debemos los docentes, que hicimos un juramento donde nos comprometimos a cumplir con honestidad, dedicación y sabiduría la profesión de educar, respetando en todo momento la identidad y derechos de los niños, adolescentes y jóvenes. Ustedes, diputadas y diputados, hicieron lo propio ante esta soberanía a favor del pueblo que representan, lo cual solicito de una manera muy respetuosa que a cada quien desde su trinchera
Hagamos lo que nos corresponde, siempre salvaguardando los principios y derechos que emanan de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al margen siempre de pensamientos e ideologías personales y particulares, pero siempre en pro de los intereses y necesidades más apremiantes de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Por su invitación y atención, muchas gracias. Gracias, Oscar Isaac Duarte, por tu participación. Es el turno de Judith Martínez Terrazas. ¿Se encuentra con nosotros? Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Judith. Tienes participación hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En este espacio me dirijo a todos ustedes con respeto y agradecimiento a las Comisiones Unidas de Juventud y Niñez, Educación y Cultura del Congreso del Estado de Chihuahua y a compañeros especialistas en su ámbito en el que hoy estamos presentes compartiendo en este espacio de diálogo para hacer algunas reflexiones necesarias sobre la propuesta del PIN parental como iniciativa con carácter de decreto para nuestro Estado. En los últimos años, el entorno en el que se encuentra implícito la sociedad exige gradualmente un óptimo desarrollo en el ámbito educativo, social, cultural y familiar, reflejando individuos competentes y preparados para enfrentar las problemáticas del diario vivir, es decir, poner en práctica todas las habilidades que lo constituyen y que permiten resolver cualquier situación en diversos escenarios. Se tiene a bien mencionar que las instituciones educativas, en función de programas orientados al desarrollo humano, brindan herramientas necesarias para que accedan y pongan de manifiesto la movilización de saberes, actitudes y valores. Por lo mencionado, actualmente se suscitan acontecimientos en relación a la desigualdad social entre cada uno de los individuos, en donde se pone el empleo de los antivalores, ya que al reseñar en términos generales la desigualdad, se comprende como el acto inadecuado con el que se atiende a un individuo, privando los derechos que le corresponden como ciudadano. La causa que incide en dicho problema se centra en el surgimiento de la nueva exclusión ante la sociedad que actualmente estamos viviendo. Durante mucho tiempo, los grupos vulnerables y en situación de riesgo a ser tratados como sujetos sin capacidad a la que caracteriza la mayoría en una sociedad han luchado por tener un espacio de reconocimiento en todas las áreas que conforman una sociedad. Esta lucha ha permitido que muchos niños, niñas y adolescentes tengan oportunidad de educación como un servicio en términos de equidad, recibiendo lo que cada uno necesita según sus características y condiciones individuales para brindarles una óptima participación social. Se transitó de décadas de segregación a un tiempo de integración educativa. Sin embargo, reconocemos en el ámbito educativo que no fue suficiente integrar a un alumno o a una alumna a un espacio educativo, cuando no se le dan las mismas oportunidades y se le señala como diferente, generando espacios de trabajo que lo lleven al trato igual diferente. Nos referimos a las aulas de regularización, a pertenecer a grupos que requieren de trato especial y a la misma desigualdad de organización que se da dentro de las aulas. De esta manera, como hoy hablamos de inclusión educativa, misma nos lleva a comprender y actuar en un sitio de justicia social, haciendo valer los derechos que tenemos como seres humanos, independientemente de las condiciones físicas, sociales, económicas, culturales, religiosas y cualquier situación que nos defina como sujeto individual. Hoy se lucha en las escuelas porque el espacio áulico sea un momento de convivencia social, de aprendizaje conjunto, de reconocimiento humano, donde el interés principal es la preservación de la vida, el crecimiento académico y la transformación social en conjunto. Ante este tipo de propuestas, como lo es el PIN parental, estamos retrocediendo en décadas en el tiempo, hacia una visión reduccionista. Nos lleva de nuevo a generar espacios de exclusión y segregación, donde las diferencias comienzan de nuevo a ser notorias y todos los esfuerzos realizados para lograr el enfoque de la inclusión, no solo en el ámbito educativo, sino en el social, se derrumba y se cimentan bases de discriminación y de aislamiento, pues estamos dejando una responsabilidad muy grande a los padres de familia
cuando es una de las principales obligaciones del Estado a través de sus programas educativos. Los temas de sexualidad, equidad de género, religión y muchos más de igual manera son complejos al abordarlos en los espacios educativos. Incluso como padres de familia se convierten en temas tabú que preferimos darle la vuelta, y esto ha ocasionado falta de información que genera grandes consecuencias en cualquier ser humano. No solamente la escuela educa. En estos temas nos arriesgamos a que nuestros alumnos busquen información por ellos mismos y que en muchas ocasiones esa información es inadecuada. Tienen acceso a los medios de comunicación, a las redes sociales como principal herramienta de nuestras nuevas generaciones, y a la información entre pares, y sobre todo a vivir experiencias en estos temas que muchas de las veces es de forma inadecuada. Nuestra Constitución busca garantizar que desde la niñez se tenga acceso a toda aquella información necesaria que nos lleve a resguardar nuestra integridad humana. Y desde el artículo 3 constitucional, la escuela se convierte en un espacio donde, a través del adecuado manejo de los contenidos y contextualizado a las necesidades, edades y situaciones actuales del alumno, tenga la información que necesita para defenderse, ser escuchado y, sobre todo, capaz de tomar decisiones según competa su edad. Ante esta propuesta, conocida como PIN parental, estamos transgrediendo bases ya sólidas de nuestra Constitución, limitando a nuestros estudiantes a gozar de las garantías al derecho a la educación, la opinión, acceso y permanencia y participación en los servicios educativos, su derecho a la protección contra los malos tratos, la libertad de expresión, derecho a la igualdad sustantiva y no discriminación, derecho a la información y, sobre todo, su derecho a la salud sexual y reproductiva. Es invaluable indicar que la constante transformación abre nuevas posibilidades de un futuro, que derriba barreras y accede a reducir desigualdades, exclusiones y limitaciones, dando como resultado una calidad de vida deseable que, de acuerdo a las necesidades de cada uno, podemos dejar de lado la desigualdad. Pues la ignorancia y la inclusión tienen mucho en común. Sin embargo, estos factores no son los únicos que provocan un bajo crecimiento social en un mundo donde los países son competitivos y donde una de las bases de nuestra sociedad es lograr salir adelante a través del conocimiento. Somos responsables de lo que presenciamos, de lo que opinamos, de lo que hacemos permisibles, como también de lo que no hacemos. En la era del conocimiento, todos debemos estar de acuerdo en el que este mismo conocimiento es el que nos hace crecer, ampliando la oportunidad de brindar igualdad al conocer y al estar en total acuerdo a las necesidades de aprendizaje y conocimiento de los ciudadanos, así como el poder comprender los temas de género, discapacidad, diferencias étnicas, reproducción social y el cuidado de la integridad del cuerpo y nuestra salud. Para ello, brindar las herramientas. Es para nosotros necesario que todos nuestros estudiantes se defiendan con conocimiento, alcen la voz y tomen decisiones certeras ante su integridad física en todos los ámbitos. Por lo anterior expuesto, yo los invito a que, como parte sustantiva de nuestros gobiernos y que son quienes se encuentran al frente de una comunidad, enfoquemos nuestras expectativas de crecimiento, busquemos las acciones mayormente factibles para disminuir la presencia de la exclusión, la injusticia, la agresión directa a la inclusión educativa, el pisoteo a los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, lo cual implica nos comprometamos desde nuestros espacios y roles, eliminar cualquier barrera que impida el crecimiento de oportunidades para todo ser humano. El objetivo es atender la diversidad, permitiendo la igualdad entre pares, poniendo de manifiesto el compromiso por proveer de recursos pertinentes que apoyen el crecimiento de los niveles sociales en beneficio de todos. Lo anterior se remite a que las oportunidades pedagógicas en estos temas significan la innovación ante los retos que se presentan para todos. Cierro con esta frase que considero para mí muy relevante. El acceso a la información construye conocimiento. La ignorancia garantiza la pérdida del ser humano. Por su atención, gracias. Gracias, Judith, por tu participación. Es el momento de dar la palabra a Alma Rosa de la Cruz Armendáriz. ¿Se encuentra con nosotros? Alma Rosa. Bueno,
Si en un momentito más se incorpora, le Diputada, damos la... aviso, perdón, que no iba a poder asistir a la mesa por una situación personal. Muy bien, gracias Marisela. Entonces cedemos la palabra a Beatriz Anguiano Escobar. ¿Sí se encuentra con nosotros? Sí, perdón, no puedo abrir el micrófono. Buenas tardes. Adelante, Beatriz, tienes la palabra hasta por 10 minutos. Son 4:48. Me voy a permitir compartir una presentación. Adelante. Perdón, ese no es. ¿Me pueden decir si ven mi escritorio, por favor? Sí, sí se ve. Muchas gracias. Bueno, pues así como mis colegas que anteriormente han tomado la palabra, agradezco mucho la posibilidad de expresarme ante las personas que han tenido a bien hacer esta convocatoria. Celebro muchísimo la convocatoria. No celebro tanto la temática, creo que la temática tiene que ver con un retroceso en estas iniciativas ante las cuales nos estamos presentando, la 1266, la 1634, el PIN parental. Y bueno, por ello he tenido a bien marcar algunos aspectos que considero de suma relevancia, que participaciones que he estado escuchando y que bueno, intentan retomar o partir de cuáles son algunos de los marcos, no solo jurídicos, porque también hay personas, colegas que tienen mucha profundidad en el ámbito jurídico, sino en el ámbito pedagógico, social y educativo. Y bueno, mi experiencia como profesora de educación primaria, como formadora de docentes, me ha permitido tener acceso a ciertas informaciones que de manera muy breve quisiera compartir con las diputadas presentes, con los diputados que forman parte de la comisión y que espero tengan a bien mantener la información continua de quienes estamos participando en estos ejercicios. Bueno, creo que tendríamos que ser muy conscientes de estas problemáticas sociales que existen, que no están dentro de escenarios ideales sobre la convivencia social, familiar y educativa. Como ya lo hemos observado en Chihuahua, el embarazo infantil y adolescente es una problemática de suma importancia, el abuso sexual e infantil. Tenemos deudas muy grandes en el estado de Chihuahua en particular con los números que atañen a estos aspectos. Y no incluí por cuestiones de derecho de autor todavía investigaciones que tienen que ver con el suicidio infanto-juvenil en Chihuahua, pero sabemos por las notas periodísticas previas que también ese es un escenario. Y bueno, me gustaría remitirme de manera breve, pero muy concisa, a cómo la escuela es un espacio público para la formación ciudadana y que este espacio está remitido a un marco de derechos que garantizan el respeto, la equidad y la justicia para todas las personas, independientemente si practicamos algún dogma religioso, pero que es el espacio privilegiado para la convivencia social, democrática, a que estamos llamados y llamadas en nuestra sociedad mexicana. Y bueno, también hacer un exhorto al ejercicio de la práctica legislativa, justamente con apego a estas condiciones de inclusión para todas las personas, sin distinción de género, de orientación sexual, de preferencia religiosa o de etnicidad, entre otras características. Estas realidades a las cuales me permito aludir tienen que ver con aspectos que mencionan no solo las instancias internacionales, sino también aquí en el estado de Chihuahua en particular. Por ejemplo, estos aspectos que remiten a la formación integral de la sexualidad como una deuda histórica. Algunas de las principales causas del embarazo adolescente tienen que ver con estas dificultades para acceder a la información, a los métodos anticonceptivos y a buscar asesorías que sean no solo accesibles a sus condiciones sociales y económicas, sino también a las cuestiones de confianza y de afectividad. En 2010, por ejemplo, nuestras juventudes empezaban
su vida sexual aproximadamente el 30% en las edades de secundaria, y estas edades de inicio de la sexualidad han ido disminuyendo con el paso de los años. Actualmente la mayor parte de nuestros jóvenes inician su actividad sexual antes de los 18 años. Y como ya se mencionaba también, un gran porcentaje, el 59.4%, por ejemplo, lo hace sin protección. Esto tiene mucho que ver con algunas causas identificadas principalmente en los núcleos familiares. Cuando hablamos de chicos y chicas que se sienten no dueños, no dueñas de su propia determinación, de su propia vida, que tienen baja autoestima impulsada por condiciones de adultocentrismo y que estamos viendo en las escuelas, chicas, niñas, niños y adolescentes, se crean ideas poco valoradas de su propia persona, en donde no poseen nada. La investigación, por ejemplo, de la doctora Teresa Almada en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez menciona que buena parte de estos chicos y chicas dicen que ellos siempre han sido minimizados dentro de sus núcleos familiares, donde todo es parte de los padres, donde se siguen reglas sin que a ellos se les consulte y donde no se sienten partícipes de una socialización afectiva. Y entonces estas prácticas sexuales, según la investigación de la doctora Almada, tienen que ver también con una afirmación, ¿verdad? De estos entornos no afectivos que viven muchos de los hogares de estos jóvenes y de estas jóvenes. El Instituto Chihuahuense de la Mujer ha hecho varias investigaciones, no de hace poco, ¿verdad? Creo que también eso sería importante para las comisiones que acertadamente están nutriéndose de la información que ya se ha generado en el estado de Chihuahua, donde hay diagnósticos muy sólidos que nos hablan de estas causas, que nos hablan de estas consecuencias de no contar con una formación en la sexualidad de manera integral. Además de los embarazos adolescentes, que ya se ha dicho, no quiero ser reiterativa, ocupamos dentro de los primeros lugares a nivel nacional y hemos bajado muy poquito en 20 años. Bajamos del primer lugar al séptimo y luego al octavo, pero eso es porque en los estados que están más posicionados que nosotros en ese ranking, pues hay 100 embarazos menos o 50 embarazos menos, entonces realmente el avance es sumamente pobre, es una deuda histórica que tenemos sobre la formación en la sexualidad infantil integral. En el abuso sexual también, la organización civil Guardianes hace un informe sobre violencia en la primera infancia y también hay unos datos de la Dirección de Estadística Criminal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Los hogares son uno de los espacios más peligrosos para la seguridad física, afectiva y sexual de niños y niñas. Por ejemplo, estos son datos del 2019 y del 2018. Aquí están cuáles son algunos de los principales delitos sexuales cometidos contra niños y niñas entre 0 y 17 años. El 75% de estos casos se concentran en la ciudad de Chihuahua y en Ciudad Juárez. Y luego de 94 casos que sucedieron en Ciudad Juárez, de abusos, de violaciones, ya fuera con penetración o no, de menores, 89 fueron en el hogar, con imputación a familiares, vecinos y conocidos. Y en el caso de la ciudad de Chihuahua, de 72 casos, pues 63 fueron en el domicilio. Y bueno, a pesar de que uno pudiera pensar que sí está relacionado el entorno socioeconómico, no están libres de este tipo de agresiones los hogares con niveles económicos más altos. Hay mucha violencia sexual y mucha agresión sexual también contra niños y adolescentes en todos los ámbitos privados del hogar. Preocupa, ¿verdad?, que también en este informe de violencia en la primera infancia, la mayor parte de los padres y de las madres de familia no saben cómo identificar cuando hay una agresión sexual, ¿verdad? En ocasiones es el padrastro, en ocasiones es el tío, en ocasiones es incluso el hermano, el padre, pero hay una cultura de silencio que justamente también decían algunos colegas, esto dificulta la denuncia. Y bueno, es difícil que este silencio se mueva si no tenemos información desde otros espacios. La escuela como espacio público pues, nos permite acceder a otro tipo de formación desde distintas disciplinas. Hay que descentrar la formación en la sexualidad justamente del genitalismo. Ahorita sabemos que no solamente somos cerebros andantes, no solamente somos organismos
biológicos, sino que desde la sociología, desde la psicología, desde los estudios socioculturales tenemos que entender que hay identidad sexual, hay expresión de la sexualidad, que además de ello, pues tenemos que considerar las cuestiones afectivas. Y estos derechos están implicados en cuanto a la autonomía propia de niños, niñas y adolescentes. Entonces, no son propiedad de las familias, son sujetos y sujetas de derecho, y la escolaridad es una de las causas que identifica la investigación educativa que pueden prevenir tanto el embarazo adolescente como la prevención del abuso, ¿verdad? Cuando podemos identificar. Y de ahí, pues bueno, la importancia de que el cuerpo legislativo se ha llamado a profundizar en sus marcos legales, en los marcos legales ya existentes, que son producto justamente de estas luchas históricas en las que derechos sociales y humanos se han empeñado a lo largo de múltiples ejercicios y años. La transversalidad de los derechos humanos en la educación es algo por lo que ya estamos trabajando en educación superior. Sería una regresión pensar que en niveles básicos se vaya a truncar este ejercicio. Estamos obligados y obligadas a mantener el marco de derechos. Y bueno, pues celebro muchísimo que haya esta escucha y les hago este llamado para que podamos marcar pautas para una mejor convivencia humana en el estado de Chihuahua y que nos distingamos justamente por ello y no por retrocesos al respecto. Muchas gracias. Gracias, Beatriz, por tu participación. Es el momento de ceder la palabra a Paola Jacobo Piñón. No sé si se encuentra con nosotros Paola Jacobo Piñón. ¿No? Muy bien. Entonces, pasaríamos al turno del siguiente expositor, que es el señor Carlos Gutiérrez Casas. Adelante. Gracias, diputada Marisela Terrazas. Gracias al Congreso, a las diputadas y diputados por esta oportunidad que celebro, pues, de que una iniciativa que es muy importante pueda discutirse. Sin embargo, yo lo voy a hacer no tanto sobre qué es la educación sexual. De eso ya hay maestras y maestros expertos que ya han estado hablando, pero sí lo voy a hacer dada que mi experiencia académica y de lucha social es desde el constitucionalismo y desde los derechos humanos. Tengo 30 años como activista de derechos humanos y 25 años como profesor constitucionalista, prácticamente en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. A mí lo que me preocupa es no que se esté discutiendo el tema, me preocupa que se haya lanzado una iniciativa sobre limitaciones al derecho a la educación. Porque, bueno, tenemos que recordar que el Congreso del Estado de Chihuahua, como cualquier autoridad, tiene dos clases de limitaciones. Una de ellas es las limitaciones formales, que siempre se han dado desde la existencia del Estado de Derecho, ¿sí? Entonces, esas limitaciones consisten prácticamente en tres cuestiones. Una de ellas es que la autoridad tiene que ser legal, su origen tiene que ser legal y legítimo. Segundo término, que cada autoridad tiene su competencia muy bien delimitada y ninguna autoridad puede traspasar esa esfera de competencia que le da tanto la Constitución General como todo el entramado jurídico. Y en tercer lugar, los procedimientos a través de los cuales las autoridades tienen que actuar. Entonces, a mí aquí lo que me parece la violación en este aspecto formal por parte del Congreso del Estado, que debe de tener mucho cuidado en ello, es que no tiene facultades para establecer límites a los programas educativos, ¿sí? La facultad es exclusiva del Ejecutivo Federal para establecer los programas en preescolar, primaria, secundaria y la escuela normal. Es exclusiva de ellos. Claro, el Ejecutivo al momento de realizar los programas escucha a los diversos sectores que están inmersos en la educación, ¿sí? Y eso ya lo hicieron. Los programas educativos ya están aprobados.
la educación, los programas educativos, el programa de educación sexual ya está aprobado. Entonces no puede venir un congreso local a desestimar el programa ya aprobado por el Ejecutivo Federal, quien es el que tiene la facultad exclusiva. Entonces me parece que el aprobar el PIN parental sería violatorio desde la perspectiva que no le corresponde, no tiene competencia para ello el Congreso del Estado de Chihuahua. Luego vienen los límites materiales. Los límites materiales son aquellos en los cuales toda autoridad está obligado a respetar los derechos humanos y por tanto todas sus actuaciones tienen un límite, tienen una barrera que son esos derechos humanos. Ya se ha dicho mucho acerca de que el PIN parental no es un derecho, sino es un contraderecho, es un límite a los derechos humanos y ahorita lo vamos a explicar. Y yo sé que he entrado a otras sesiones y muchas personas citan tratados internacionales, la Constitución, etcétera, pero son muy mal citados, perdón, pero son muy mal citados y además la última palabra la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado de diversas maneras en cuanto al PIN parental, en cuanto a la educación, en cuanto a las convicciones éticas, morales y religiosas de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, me permito citar dos tesis de la Suprema Corte de Justicia. Uno es el amparo en revisión 203-2016, que con gusto se los mando al Congreso para que lo analice. Y por otro lado está el amparo en revisión 800-2017. Dichas resoluciones son en torno a la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿sí? Que interpusieron precisamente padres y madres de familia, diciendo que a ellos se les discriminaba básicamente porque no podían influir en las convicciones éticas, morales y religiosas de sus hijos. ¿Qué concluyó la Suprema Corte de Justicia? Concluyó que la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que es la reglamentaria al artículo 4 de la Constitución referente a dichos derechos, concluyó de que no se discrimina, puesto que exclusivamente esa ley se refiere a derechos de niños, niñas y adolescentes y no se refiere a derechos de los padres. ¿Cuál es la situación? Que los padres quieren seguir teniendo el control de los menores, que los padres quieren seguir tutelando a los menores y por el contrario, hay una gran diferencia entre un derecho y una tutela. Un derecho le corresponde a los menores. La tutela significa que alguien ajeno a ellos ejerce los derechos por ellos. Y no es así, todo lo contrario, los derechos humanos, la tendencia progresiva de los derechos humanos consiste en darle mayor capacidad de decisión a niños, niñas y adolescentes conforme a su desarrollo y conforme a la información que tienen y su madurez. En este sentido, pues la educación sexual precisamente les viene a beneficiar en ese sentido sobre tomar decisiones sobre su sexualidad, a conocer las cuestiones de género y los derechos de grupos LGBT, que se ha dicho de paso, los grupos conservadores han clasificado estos derechos como ideología de género, pero no es ideología, no es ideología. Hay una gran diferencia entre ideología, donde sí están los valores morales, éticos y las convicciones religiosas, esa sí es ideología. Los derechos son hechos sociales que se van construyendo con el paso del tiempo y conforme a las demandas que se van dando por grupos sociales que regularmente son discriminados. Entonces, en ese sentido, el aprobar el PIN parental, que para empezar está muy mal redactado, porque esto permitiría que cualquier padre de familia dijese que no está de acuerdo
con algún aspecto del programa educativo, porque no está concentrado en algo en concreto. Yo puedo decir, no, pues a mí no me gusta cómo se imparte la historia en las escuelas y no quiero que mi hijo o hija tome clases de historia en la escuela porque no me parece. Y pongo un pin parental ahí, ¿no? Pongo mi pin y digo, no lo puedo hacer. Para empezar, está muy mal redactado. En segundo lugar, lo ubican dentro del capítulo de derechos humanos de la Constitución del Estado y les digo, no es un derecho, es un contraderecho, es un límite que es totalmente inconstitucional en ese sentido. Entonces, no es posible que estemos a estas alturas tratando de imponer convicciones, sobre todo de carácter moral y religiosa, aspectos que son netamente científicos. ¿Por qué? Porque los programas educativos tienen ese cuidado de establecer condiciones científicas al momento de aprobar los programas. Y claro, la ciencia es falible y por eso los programas son revisados anualmente para que se vayan adecuando a los avances de la ciencia. Entonces, imponer un PIN parental también violaría el artículo primero porque dice que los derechos humanos se interpretan progresivamente. Imponer un PIN parental significa retroceder, no solo a la Santa Inquisición, significa retroceder cuando Constantino aprobó el cristianismo dentro de la religión. Bueno, dicen que se me agotó el tiempo. Con gusto les envío un PowerPoint que elaboré respecto a la defensa de la Constitución y estas resoluciones. Y gracias por escuchar atentamente. Gracias, doctor Gutiérrez Casas. Agradeceremos mucho recibir esa presentación que nos enviará. Me parece que ahí nuestra secretaria técnica ha puesto su correo electrónico en el mismo chat para que puedan enviar su material, que será muy bueno para el análisis de estos argumentos. Finalmente, le cedemos la voz a Sofía García Venegas. ¿Se encuentra con nosotros? Hola, bueno, ¿me escuchan? Sí, nomás solo no te vemos. Hola, buenas tardes. Hola, ya te vemos. Muy bien. Muy bien, Sofía. Tienes la voz hasta por 10 minutos. Gracias. Mi nombre es Sofía García Venegas, soy médica y durante el acompañamiento de víctimas de violencia sexual de mis pacientes, de niñas, de niños y adolescentes, fue que me convertí en activista y defensora de los derechos sexuales y reproductivos. Fue acompañándoles en sus historias de vida, en las terribles heridas físicas y psicológicas que les acompañan, en trastornos de estrés postraumático, en depresión, ideación suicida, fobia social, trastornos alimenticios, disertación escolar, embarazo adolescente, entre otros, que hasta la adultez pude también entender las violencias que a mí me atravesaban, como niña, como adolescente y como mujer. Violencias que en su tiempo no tuve las herramientas para nombrar, para entender y mucho menos para denunciar. Mi realidad no es excepcional ni particular en México. 1 de cada 3 mujeres un tipo ante su vida. Masivos como el Me Too recientemente pueden darnos una idea real de las cifras de violencia sexual antes vividas en silencio. Es consecuencia de un reciente conocimiento de las disciplinaria, también incluye las ciencias sociales, que sobrevivientes de violencia sexual han podido reconocer cómo los abusos que se dan en distintas relaciones de poder, como son también en las dinámicas familiares, son complicadas de nombrarlas durante la infancia. Denunciar los delitos sexuales es una tarea muy compleja por parte de las víctimas, ya sea por temor al agresor, a la exposición pública, a la desconfianza de las autoridades, al desconocimiento de los derechos y la ausencia de mecanismos disponibles para pedir ayuda.
más aún si en la niñez no se tienen las herramientas para nombrar lo que es y lo que no es correcto en sus cuerpos. La mayoría de los casos de abuso infantil, como bien han nombrado mis compañeros, son perpetrados por padres y familiares. Es por ello que la institución de la familia no siempre puede protegerles. No podemos dar por hecho de que todos los padres velan por el bien de los hijos. Incluso hay infantes a quienes el Estado tiene que proteger de sus entornos familiares. Entonces, ¿cómo les protegemos y les acompañamos realmente? Si no estamos con ellos acompañándoles en sus espacios privados, la única forma de acompañarles es con el poder que da el conocimiento sobre sus cuerpos. Es por eso que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos, que les protegen también de los delitos que cometen en sus casas por las personas que en teoría deberían cuidarles. Partamos entonces de lo común. Todas y todos estamos aquí generando estas mesas de diálogo para replantearnos qué podríamos cambiar y evitar en la vida de las futuras generaciones. Estamos aquí porque docentes, madres, padres de familia, antropólogas, abogadas, feministas, psicólogas, médicas en mi caso, ustedes diputados y diputadas, así como la ciudadanía en general, deseamos lo mejor para nuestras niñas, niños y adolescentes. Les recuerdo también que México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil y nacimientos vivos en adolescentes, dentro de los países que conforman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Somos el segundo estado a nivel nacional en maternidades forzadas, que son realmente que son traducidas como embarazos adolescentes, con un aumento alarmante en nacimientos vivos en niñas de 10 a 14 años. Considerando esto último, es importante retomar lo que establece el artículo 172 de nuestro Código Penal Estatal, el cual señala que es violación sexual quien realice cópula con persona menor de 14 años o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por aquel causa que no pueda resistirlo. Esto último lo comento por la malinterpretación que se dan de algunos de los derechos sexuales, como el cual de el derecho a decidir sobre mi cuerpo y mi sexualidad. Es obvio que los derechos no van a interrumpirse con lo que está citado pues en el Código Penal, ¿verdad? Bueno, nos queda claro que las niñas y los adolescentes son parte fundamental del desarrollo de nuestro país y comunidad. Les hemos fallado y hemos llegado muy tarde al prevenir estas formas de violencia a las que han estado expuestas y han sido víctimas. Ahora es nuestra oportunidad de brindarles una vida con mayores condiciones de dignidad, protección y seguridad, para que puedan elegir sus proyectos de vida y estén en las posibilidades de postergar la maternidad. Apostarle al bienestar de las niñas y adolescentes es impactar en nuestro desarrollo como sociedad. Y sin embargo, hay interpretaciones tan diversas de lo que es educación sexual, porque pocos de nosotros en Chihuahua, seamos claros, tuvimos acceso a una formación integral y la construimos por diferentes medios. Me atrevería a decir que parte del conocimiento que yo tengo sobre anatomía, fisiología y otros componentes que no son los únicos que integran la educación sexual, los obtuve hasta la medicina y no son del grueso de la población en general. De ahí lo preocupante de afirmaciones escuchadas en estas mesas de que la educación sexual es enseñarle a nuestros hijos a masturbarse, pornografía, shows de bares de Dragon Queens y otras malinterpretaciones de quienes claramente no tuvieron acceso a este derecho y hoy solo malinforman a la ciudadanía. No es educación sexual sí o educación sexual no. Creo que en eso estamos completamente de acuerdo, ¿no? Necesitamos educación sexual. Y es también que estamos pensando en cómo esta puede aproximarse más a las realidades de todas y todos los niños en nuestro estado y en nuestro país. Existen niñas y niños que que se encuentran en mayor vulnerabilidad, por encontrarse en situaciones de abandono o negligencia, de marginación, de discapacidad, migración, desplazamiento forzado y contextos incluso de violencia armada. Se tiene que visibilizar y nombrar la realidad de las infancias y juventudes de los pueblos originarios, de la comunidad LGBTIQ. También para ellos y para ellas debe ser pensado en cómo no quedarán aislados o con mayores brechas en su educación y salud sexual, según se les permita por sus padres o no. Para eso solo hay que recordar cómo la contingencia por el COVID ha puesto de manifiesto las necesidades y barreras para que niños, niñas y adolescentes
pues han enfrentado por no poder acceder a los medios empleados por las escuelas para continuar con las clases. Yo, al igual que ustedes, deseo que exista educación científica y laica, educación que sea pertinente, obviamente, a la edad, desarrollo y madurez cognitiva de las infancias. Nadie aquí queremos que las infancias se eduquen a través de la pornografía, de contenidos explícitos y agresivos que después replican en sus vidas, pero tampoco de ideologías religiosas que partan de la ignorancia y el miedo al propio cuerpo. Mi generación fue educada en la ignorancia y por un montón de medios ajenos a las aulas escolares. También el personal de salud terminamos educando y somos garantes de los derechos sexuales y reproductivos. Toda una serie de personas e instituciones van a seguir haciendo educación sexual, bien o mal, hecha bien o mal, sin la necesidad de información del lado del joven no se ve satisfecha en sus espacios. Recordamos por último que durante esta administración, el Fondo de Población de Naciones Unidas en México generó una alianza con el gobierno estado de Chihuahua, a través del Instituto Chihuahuense de la Juventud, el cual presidía la actual diputada Marisela Terrazas, para la integración de la Agenda Estatal de Juventudes fuerte y claro. No omitas mencionar que en ella son reconocidos los derechos sexuales y reproductivos, al igual que en el Plan Estatal de Desarrollo. Su también incluye ejes transversales como los derechos humanos, la perspectiva de género, de juventudes y de interculturalidad. Hoy necesitamos hacer de una educación sexual que cuente también con la participación de las infancias, con una perspectiva ahora de infancias y de adolescencias, con ellos y con ellas al centro, incluyéndolos en esta mesa de participación. Muchas gracias. Gracias, Sofía, por tu participación. Me parece que son todos los expositores que tenemos por el día de hoy. La persona que estaba en el 10º lugar, Javier Cruz Valdés, pidió reagendáramos su participación. Únicamente preguntaría si regresó o se incorporó a esta mesa Paola Jacobo Piñón, a quien nombramos hace un momento y no respondió. Paola Jacobo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues entonces eso serían las participaciones del día de hoy. Agradezco infinitamente a todos los expositores por sus aportaciones, de todas y cada una de ellas. Tomamos nota, las diputadas y los diputados de este Congreso, y reanudaremos nuestras mesas técnicas para el mes de enero. Todavía hay muchas participaciones pendientes y son importantes todas ellas de escuchar. Gracias a todos y todos por su disposición. Que tengan muy feliz Navidad. Gracias, Marisela, secretaria técnica, por tu trabajo. Un gusto. Buenas tardes. Que estén muy bien. Bendiciones a su familia. Gracias. Igualmente. Gracias por permitir participar. Muchas gracias por el espacio. Feliz Navidad a todos, a todas. Muchas gracias. Saludos a todos. Que estén muy bien.